Paola, bienvenida. Muchas gracias, César. Me da mucho gusto que estamos aquí platicando y gracias por aceptar la invitación. Yo feliz, gracias. Excelente. Paola, me gustaría que me platiques inicialmente qué fue lo que te llevó al mundo creativo, al mundo del diseño. Fue inesperado porque mi papá era abogado, era notario, mi mamá quería que fuera doctora. Yo les dije que ninguna de las dos cosas me llamaba la atención. Ok. Y mi mamá tenía ahí las revistas guardadas en la biblioteca de la casa de cuando remodelaron, o más bien, construyeron una, una casa, ¿no? Cuando yo estaba chavita, estaba súper chiquita. Y me metí a la biblioteca, encontré esas revistas y era donde me pasaba las tardes como viéndolas y según yo entendiendo el diseño y los planos y ya como en primaria me daba insomnio, siempre tenía insomnio, entonces me ponía según yo a dibujar mi casa ideal, me ponía a hacer las plantas desescaladas, chuecas y demás, o en la noche y hacía mis dibujitos de cómo quería yo que fuera la casa ideal. Ok. Siempre, como mis papás siempre teniendo reuniones, me caía gordo tener que bajar a la cocina y tener que saludar a toda la comitiva, ya sabes, la jaleta de cachete Sí, y todo claro. eso en pijama. Entonces decía, no, tiene que tener dos escaleras y una tiene que llegar como directo a la cocina para no tener que saludar a la gente. Entonces, desde ahí empezó como mi interés por diseñar casas, ¿no? Por entender qué era o cómo quería vivir los espacios. Ok. ¿Y de ahí fue que te decidiste estudiar una carrera relacionada? Desde ahí dije, yo quiero ser arquitecta, estaba como en quinto de primaria, me trataron de sonsacar a leyes, me trataron de sonsacar a medicina por años, llegué a la prepa, llegué al tercer año donde ya hay que derivar a diferentes áreas y dije, yo voy a diseño. Me fui a diseño, está involucrada en sociedad de alumnos y cuando vas y pides patrocinios de universidades para ciertas cosas, hubo un director que me decía, no, tú tienes perfil de administradora. Entonces como que me metió la duda. Ajá. Y después de pensarlo un tiempo dije, bueno, si tengo perfil de administradora, hago una maestría en administración de la construcción o algo así, pero no, me voy por arquitectura. Me fui por arquitectura Viteso. Y en tercer semestre sí dudé. Tercer semestre conocido en aquel entonces como La Coladera. Dije, ya, creo que sí tenía razón, me voy a ir a administración, ya no ¿Y quiero. por qué le decían la coladera? ¿Porque era un semestre que había fugas de alumnos? Era un semestre, era como el más difícil, Ok. donde te apretaban desde diferentes materias y ahí era donde o sigues o te rajas. Y yo ya no estaba acá. Ok. ¿Y qué materia llevan que es tan, o sea, que puede generar como que alguien deje la carrera o que... Más allá que una sola materia era la presión de diferentes materias, porque era mucha presión en construcción, mucha presión en diseño, mucha presión en estructuras, o por lo menos en aquel entonces así era. Y sí fue mi récord donde fueron 48 horas sin dormir. Ok. Pero al final del día me dijo mi mamá, terminé el semestre y lo platicamos. Terminé el semestre y me dijo, ¿qué hubo? ¿Te cambias? Y yo, no, sí le sigo. Sí, me me quedó. Entonces Ya. terminé arquitectura en el TESO. Perfecto. Y de terminar, pues esa parte de licenciatura, ¿te metiste a trabajar, montaste tu estudio? ¿O qué fue tu primer paso como egresado? Pues antes de egresar, desde cuarto semestre, empecé a trabajar en un lugar de maquetas. Entonces empecé haciendo maquetas, es todavía un despacho familiar, empezó así, ahora es mucho, mucho más grande. ¿Y solo hacen maquetas? Solo hacen maquetas. Qué interesante. Solo hacen maquetas. ¿Y disfrutabas hacer maquetas? Muchísimo, porque en cuarto semestre que apenas estás como entendiendo cómo funcionan los espacios, decías, bueno, ¿cómo se arma, no? ¿Cómo es el volumen? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo es la pendiente de la cubierta? Entonces, me ayudó muchísimo como a complementar mi estudio
todo el resto de la carrera seguí trabajando ahí. Y en el último semestre me buscaron de la Asociación de Guadalajara de Capital Cultural, que era la encargada de llevar a cabo el proyecto del Guggenheim en Guadalajara. ¿Te pasa si vas al Guggenheim? No, Bueno, la verdad se no iba, me llegó. se iba a hacer un Guggenheim en Guadalajara. Eran 3 arquitectos en el concurso, Enrique Norton, mexicano, Jean Nouvel, francés, y Hani Rashid, del despacho de Asentot, que ellos están ubicados en Nueva York, que él es egipcio, su esposa Lisan Couture es canadiense. Vinieron, se hizo todo el concurso, iba a ser en La Barranca, Ok. al ladito de la escuela de diseño de la UDG. Ok. Ganó Enrique Norton como mexicano, y al final del día algo sucedió que no tenemos Guggenheim en Guadalajara. Ok. Y se cayó el proyecto. Se suspendió por no sé, o por lo menos yo no los conozco. Claro. Ok. Y ahí te empezaste a involucrar ya más en proyectos de arquitectura más que las maquetas. Sí, ahí platicando con Javier Rashid, que estaba en Nueva York, me dice, oye, pues ya vi cómo te manejas, como que me gustó la empatía que tenemos y todo esto, ¿no te interesaría venir a trabajar en Nueva York conmigo? Yo dije, O sea, de recién egresada. todavía no regresaba. Ah, ok, ok, ok. Todavía no regresaba cuando me dice, vente a vivir a Nueva York, vente a trabajar acá, mira, se está concretando un proyecto en Monterrey y necesito alguien con tu perfil, y mexicana, y hablas español y tal, 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 tal. Y yo dije, sí, ¿dónde firman? Y no pensé que era broma, lo veía que sí, Sí, en sí. serio. Y se me metió la idea, estuve ahí al pendiente, me decía, háblame en un mail, y luego ya le hablaba, y oye, Jani, ¿cómo vas? No, todavía no me dan la definición. Y así me tuvo varios meses, hasta que dije, bueno, pues esto como que no se va a armar. Y por medio de un amigo allá, dice, oiga, pues mi amigo Greg Young se acaba de independizar de donde trabajaba él, que estuvo más de 10 años, acaba de abrir su firma. ¿Quién dice yo? Yo. Pues ya habías dicho que sí, que te Yo ya ibas. estaba con Nueva York en la mente, ¿no? Entonces sí. me fui a Nueva York a trabajar con Greg por unos, ¿qué fueron? Unos 5 años en total. Pero como era una firma pequeña, no era tanto arquitectura de cero, sino más bien remodelaciones, muy enfocado en lo residencial, muy enfocado en el retail, en temas de vales, de galerías, de departamentos, obviamente. Y empezamos a hacer como también diseño interior. Y ahí fue donde dije, sí la estaré como haciendo bien. Sí, sí va por ahí, lo estoy entendiendo o me lo estoy imaginando que es por ahí, ¿no? Y ahí fue donde decidí estudiar en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, diseño interior. Ok. Y creo que sí va por ahí lo que estabas Sí, haciendo. sí, sí. ¿Sí te gustó mucho ya cuando te enfrentaste al diseño de interiores? O sea, lo disfrutaste más que la arquitectura. No los puedo ver separados. Ya ahorita ya no los puedo ver separados. Como que empiezas a diseñar un espacio, inmediatamente en mi cerebro ya está pensando qué acabado va a llevar, qué mueble va a llevar, cómo va a ser la iluminación, cómo se va a completar, cómo quiero que se viva el espacio, cuál va a ser la experiencia que le quiero dar al cliente. Y obviamente es mucho más rico en temas comerciales que en residenciales, pero también se disfruta. Cada cliente tiene sus particularidades y sus peticiones. Que bueno, trabajar para residencial creo que implica pues el gusto de las personas que van a habitar o van a vivir en el espacio. Y cuando es algo más comercial, creo que puede ser como un toque más publicitario y más una experiencia de marca. Y es un poquito más, tal vez no, no diría retador, cualquiera es retador, pero como que puedes poner tu esencia, ¿no? En algo comercial. Sí, y aparte están como más abiertos porque por un lado es más neutro, porque es para diferentes personas, diferentes personalidades, y por otro lado puedes tomar más riesgos en cuanto a color, en cuanto a texturas, en cuanto a iluminación. Se arriesga más el cliente en eso que en lo residencial, que la mayoría de las veces es con mi casa ya para toda la vida, ¿no? Sí. Y también, bueno, en algún punto cuando de mi estudio. En mi estudio, por ejemplo, sí tengo muros negros o puedo tener un mueble rojo, pero en mi casa siempre buscaba que fuera como muy cálido, muy maderas, porque es como un espacio para descansar. Entonces, creo que también eso es importante, ¿no? En lo comercial, pues sí puedes poner el muro, no sé, de color rojo, sangre, pero en la casa no.
Ahora, también los colores te van dictando como diferentes emociones, diferentes situaciones, la iluminación también te complementa más hacia el descanso o más hacia la actividad cerebral, ¿no? O sea, ahí es donde vas complementando una cosa con la otra. Desde una selección de un luminario, si es de techo, si es de muros, si es de escritorio, si es de, por ejemplo, en las casas. Hay quien me choca tener en su buró una lámpara de mesa. Y dice, no, me quita espacio en el buró, me estorba. Y ella le dice, no, yo sí necesito una de lectura y que ya esté integrada. Y ahí como que vas, mientras más vas conociendo y mientras más le puedes ofrecer a tu cliente, creo que se complementa mucho más la, la experiencia, ¿no? Claro. Al final del día. Ahora que mencionas esto de que ya no lo ves separado, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo empiezas con un proyecto? Digo, sé que todos los proyectos son diferentes, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Una remodelación o voy a hacer una construcción desde cero? O sea, como que cada uno de esos tiene esta parte, pero si pudiéramos medio generalizar un poco tu proceso, ¿qué es lo que haces para inspirarte y que vayas aterrizando tus ideas? Lo primero es, obviamente, la entrevista con el cliente, ¿no? O sea, ¿qué buscas? Como dices, quiero una remodelación, es una casa, pero ahorita mi presupuesto solamente es para la planta baja o para la planta alta, o es una casa de cero y hay que decidir un programa pues, de cuántas recámaras, que tienes visita, te gusta la fiesta, no te gusta la fiesta, te gusta cocinar para tus invitados, prefieres ocultar la cocina. O sea, como que vas determinando las necesidades primero del cliente, del que sea, si es corporativo, si es residencial, si es comercial. Y una vez que defines esas necesidades o ese programa arquitectónico, lo volteas y dices, bueno, ¿dónde está ubicado? Estoy ubicado en la ciudad, estoy ubicado en la playa, estoy ubicado en el lago, en la montaña. ¿Y cuál es la necesidad? Porque puedes una casa de playa para vivirla en familia, para vivirla 100%, o para vivirla la mitad del año, o para rentarla. Entonces, la selección de materiales, la selección de colores, tiene que ir también en función de la finalidad del inmueble, ¿no? Al final del día. Claro, ok. Entonces, tienes que ir pensando en todo eso y a la par te va haciendo así como un relojito el tema de presupuesto, ¿no? Porque siempre tiene que estar presente. Claro. Si todo es algo maravilloso y nadie lo puede lograr. Una vez que ya entiendes las necesidades, el contexto, la finalidad, entonces ya es empezar a aterrizar con imágenes de referencia, con un mood board donde vas tratando de transmitirle al cliente la atmósfera, el ambiente, los colores, las texturas de lo que va a vivir en su espacio. Ok. De ahí nos pasamos a una planta. Si es una casa, bueno, pues entonces ir entendiendo cómo van platicando los espacios, estos diagramas donde le dicen, mira, vas a entrar por aquí, vas a tener la sala del lado derecho, tu cocina se va a abrir a la terraza, como un diagrama. Si es una remodelación o solamente es decir interiores, entonces ir aterrizando un mobiliario, ¿no? Oye, me hablaste de que son súper familiares y reciben muchísima gente todo el tiempo. Bueno, pues te propongo en el comedor una mesa redonda para que todos puedan estar platicando y que esté abierta la cocina, ese comedor, para que entonces el flujo sea continuo y no que el de la cocina está aislado cocinándole a todos y los demás están aquí en la fiesta. Entonces vas como explicando no nada más el camino hacia la derecha te encuentras tal, sino que también el cómo van a convivir, cómo van a vivir esos espacios, ¿no? Ahora que mencionabas el tema de los presupuestos, creo que por un lado los presupuestos obviamente es un reto, porque o puedes presentar una idea súper increíble que no se pueda pagar, o por lo menos el cliente con el que estás trabajando no lo pueda pagar, o puede ser que sea como sin un límite, ¿no? O sea, muy excéntrico o lo que sea. Y por otro lado también me parece que es el reto de si propones algo, tienes que saber cómo se va a hacer real, ¿no? Porque puedes decir, es que me encantaría que tuvieras aquí espejos de tal medida, no sé qué, y al final lo aprueban, pero cuando ya vas a la realidad y los espejos no existen y no se pueden hacer y esas dimensiones no, pues es como chin, ¿y qué hago ahora, no? Ya me lo aprobaron Sí. y tú eres el experto, entonces, ¿te ha tocado lidiar con algo así alguna vez? A lo mejor al inicio de tu carrera. A lo mejor al inicio de la carrera ahorita no lo tengo como tan registrado, pero sí todo lo que propongas tiene que ser realizable, ya sea por presupuesto, ya sea por materialidad, ya sea por
simplemente por construcción, por transporte incluso. Tengo, ahorita se vienen un par de historias en la cabeza. Una, trabajando con un escultor cubano en Guadalajara que está haciendo unas piezas increíbles, unas manos de concreto. Cada mano como de 7 metros, eran 3 manos y había que mandarlas a Ciudad de México. Ok, ya las terminamos y ahora ¿cómo nos las llevamos? Entonces tuvieron que contratar unos camiones de varillas y ahí iban las 3 manos por toda la carretera para llegar a Ciudad de México, pero también hay que entender las dimensiones. Oye, está padrísimo. Y que me imagino que desde el inicio no estaba pensado eso, ¿no? O sea, fue cuando ya terminaron y ¡listo! ¿Y ahora cómo lo llevo? Son cosas que tienes que prever, así como una cimentación para esas manos. Por ejemplo, me tocó un departamento en Nueva York, increíble, todo padrísimo, enfrente de Walking Cement, el piano de cola. ¿Y por dónde lo vamos a subir? ¡Chin! Entonces, hay que pedir un permiso en la ciudad para poderlo tener el tráfico en cierto horario de la calle, pagar un seguro para poderlo volar y meterlo por la ventana. Claro, qué loco. Y bueno, también eso no está en los presupuestos, ¿no? En algún punto, o sea, pues está la compra del piano y está el espacio y donde la iluminación de donde va a estar, pero luego el permiso, la grúa, la gente. El flete, la instalación, sí, claro. Igual aquí, la cosa más básica, ¿no? Una maceta. Ay, sí, la maceta. Padrísimo, cuesta tanto la maceta. Y a la hora que llegas a llevarla al departamento, sí, pero yo te lo dejo pie de calle. Nos falta quién la cargue, quién la sube, quién la... ¿No? Todo eso también se tiene que ir considerando como parte del presupuesto. Claro, totalmente. Y estando en Nueva York, esto que mencionabas son estas historias de cuando estuviste ahí en estos primeros proyectos que te fuiste, o ya estamos hablando de más adelante. ¿Ese? Sí, sí, sí. Ese fue como a la mitad, más o menos. Okay. ¿Y el primero que hiciste? ¿Hay alguna historia que digas, yo no sabía esto porque obviamente voy llegando a una ciudad nueva, acabo de egresar de la licenciatura, me estoy enfrentando a algo que estoy aprendiendo? Fue enfrentarse a muchas cosas. Primero, pues es otro idioma. Segundo, es otra forma de construir. Aprender, o sea, conocer los tecnicismos o las palabras en inglés de tabla roca. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la otra también era un sistema métrico diferente. Claro, sí, cierto. Reglas, normas y demás que no usamos aquí, que allá sí usan, por ejemplo, muy relacionado al tema de discapacidad o de movilidad, ¿no? Entonces recuerdo mi primer proyecto que había que hacer un plano de demolición y yo, ¿cómo? Eso nunca me lo enseñaron en la escuela. Pues tuve que aprender a hacer planos de demolición, duré no sé cuántos días haciendo el plano de demolición del primer departamento. Llegamos con el contratista al DEPA y, ay, mira, Ginny, aquí está el plano. Sí, perfecto. Y me acuerdo que íbamos recorriendo y con una llave, este muro se demuele y lo marcaba con la llave y yo, uy, mejor hubiera venido contigo a decirte cuál era el plano de demolición en lugar de hacerlo, ¿no? Y luego, ¿quién dice que tienes que revisar qué hay detrás de este muro? Y ¡pum! Una patada y, no hay nada. Entonces era como, híjole, o lo haces tan by the book como me lo están pidiendo en el despacho, o me voy con mi contratista y ahí mismo resuelvo, ¿no? Desde esa práctica de aprendizaje, sí a lo mejor se tiene que entregar el plano, pero también te puedes ahorrar tiempo si vas con Jimmy directamente. Claro, sí, totalmente. Y este plano simplemente es describir sobre el plano construido cuáles ya se van a mover. O sea, no es como que hay un cálculo de si se destruye este muro va a pasar esto o algo así. Es una planeación que también implica eso. Bueno, también hay un criterio, ¿no? Hay un criterio donde dices, bueno, esta columna no me la puedo, no la puedo eliminar, o esta viga, pues no, tampoco se pueden tocar. O sea, como que sobre todo donde había los de Temerroca, donde había más chance de demoler o de explorar, pero más, la exploración era más sobre si había tuberías o temas de estos que después, pues tú quitas el muro y resulta que hay una tubería. Entonces, híjole, ahora cómo integro eso en el espacio porque me está cayendo en medio de donde quería yo poner la sala. Claro, claro. Ok. Pues bien, al final lo que se dice siempre es que en la realidad es donde terminas aprendiendo porque la escuela, pues como esto, ¿no? O sea, no sabes, bueno, nadie te prepara para trabajar con clientes extranjeros, o sea, se cree que todo va a ser aquí, todo va a ser en centímetros y metros, entonces, pues al final enfrentarte a eso creo que también te abre, creo,
A lo mejor ya puedes atender clientes locales y pues clientes de Estados Unidos. Sí, a ver, al final en la escuela te enseñan, yo digo, lo básico. Cómo salir a batallar y a defenderte de no ahogarte, ¿no? Pero en el día a día, cada cliente te deja un aprendizaje. Al día de hoy, yo sigo aprendiendo y les sigo diciendo que en mis contratos les sigo metiendo A las cosas cláusulas, chiquitas, sí. porque te sorprenden a veces con historias y dices, ¿cómo? Entonces vas metiendo y también es un aprendizaje de dos vías, ¿no? Donde creo que siempre le dejamos nosotros a los clientes algo en el proceso y ellos te dejan algo. Sea bueno o sea malo, pero siempre le dejamos algo y siempre estamos aprendiendo. Claro. En el caso de Nueva York, de mis últimos proyectos, que yo creo que es mi proyecto favorito en toda mi historia, es un departamento para una pareja donde una de las chicas tuvo un accidente, se iba en la bici, se le atoró una herramienta iba en el campo, voló, cayó mal, quedó cuadraplégica con un poco de fuerza en los brazos y pues no podía usar su departamento en Nueva York porque la silla de ruedas no cabía ni siquiera para entrar en el departamento, Claro. menos en la playa, menos en ningún lado. Sí, Y ella necesitaba pues tener ciertas condiciones para su movilidad y para su condición. Y su pareja tenían que ir a Nueva York, eran maestras, a dar la clase y regresarse a donde vivían en Corea. Y finalmente nos buscan, nos dicen, oye, tengo este departamento, tengo este presupuesto que son todos nuestros ahorros. Y son 85 metros y queremos que sea como una planta abierta donde podamos tener toda la libertad de que ella se mueva en la silla de ruedas sola, con su poca fuerza en los brazos, que pueda cocinar, que pueda meterse a bañar, que pueda lavarse los dientes o que le pueda ayudar simplemente a lavar las manos, yo lo que sea. Y al mismo tiempo hay que respetar el presupuesto y al mismo tiempo que se pueda cerrar la recámara para que ella pueda tener sus terapias. Entonces hicimos ahí toda una serie de puertas que se iban, unas eran corredizas, otras eran abatibles. Entonces era como un transformer el departamento, pero que con la poca fuerza que tenía, ella podía operar. Ok. Y al terminar el proyecto, nos dice, gracias por regresarme un poco de la independencia que perdí con el presidente. Y deberían hacer esto por más gente. Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que algo que tú diseñaste, que algo en lo que tú participaste, no solamente es un trabajo y no solamente es hacer las cosas más bonitas y no solamente es creer que tú le vas a decir cómo vivir a la gente mejor sus espacios, sino que realmente hiciste un cambio, Exacto. dices, ya. Sí, y el darnos cuenta de que somos un agente de cambio con piezas de diseño que van más allá, como dices, de la forma que tiene un objeto, un edificio o lo que sea, pero darnos cuenta que podemos llegar a ese tipo de impactos. O sea, creo que también como diseñador es muy gratificante ayudarle a alguien más con esto, ¿no? Y que no solo sea pues algo de estética. Sí, porque hay mucho diseñador revistero, ¿no? Que no le importa el presupuesto, que no les importa si la persona pidió ciertas características para su espacio o colores o lo que sea, pero que dicen, no, así se ve mejor, o que toman las fotos y luego editan todo lo que no aplica. Dices, no, o sea, al final del día un cliente, y voy a hablar de lo residencial o muy en particular, tiene sus necesidades y hay que buscar cubrir esas necesidades a través del diseño. O sea, si te dice, oye, es que yo veo la Fórmula 1 todos los domingos que hay Fórmula 1, pues ponle su espacio para que vea la Fórmula 1 de la manera más cómoda, más, no sé, o sea, que cumpla sus necesidades con iluminación, con sonido, con lo que necesita. Pero no le vas a decir, ay, no, es que no, tú en este espacio no puedes ver la Fórmula Sí, 1 porque sí, la no. tele no es buena. Sí, No. sí. La televisión hace daño. No venimos a educar. Claro, totalmente. Oye, y después de estar en Nueva York, te regresaste a México, te quedaste allá, o qué siguió en tu carrera? Después de Nueva York regresó a México. Seguí trabajando un tiempo más enfocado en lo residencial, en un despacho. Abrimos en áreas de interiores, como que yo ya traí ese gusanito.
Entonces abrimos a interiores, empezamos a hacer arquitectura con interiorismo. Varios proyectos bastante lindos que les tengo mucho cariño. Fueron como de los primeros en Guadalajara al final del día. Ujú. Y de ahí me pasé a la parte de edificios residenciales. Empezaban los edificios residenciales en Guadalajara. Ok. Estuve haciendo departamentos, coordinando el área de arquitectura y diseño, las amenidades, los materiales, los layouts, cómo se querían vivir los espacios. Y en esta parte de departamentos, que después, cambiando de empresa, también me incursioné más en el tema de uso mixto, que es cuando tienes la parte residencial ligada con la comercial, Sí. con la corporativa. Fueron unos 8 años más o menos lo que estuve ahí metida, 8 o 9 años. Y que me imagino que para estas firmas era tu perfil muy interesante porque justo conocías como las dos partes, ¿no? O sea, la parte de la construcción y la parte de la decoración, por así decirlo, ¿no? Entonces, podrías dirigir incluso equipos de trabajo mucho más multidisciplinarios. Sí, aunque también ahí entramos como en conflicto, ¿no? Porque no puedes estar pensando en llevar la parte de dirección de la arquitectura completa y la parte de interiorismo. Porque el interiorismo mucho al detalle, mucho como te decía, la iluminación, las texturas, los colores, los materiales, etcétera. Y mucha de la parte que para muchos no es tan atractiva, que son los detalles constructivos de y la varilla, cómo se o sea, no puedes tener el cerebro como dividido para llevar las dos cosas de forma simultánea. Entonces, sobre todo en la segunda empresa, estos 4 años y medio que estuve con esta empresa, fue un tema más de decir, bueno, hay diferentes etapas de diseño, que es la parte conceptual, la parte esquemática, a veces hay quien liga estas dos, la parte de desarrollo de diseño y la parte de documentos constructivos. Entonces la partimos y dimos, la parte de desarrollo de diseño y de documentos constructivos la lleva alguien más. Y la parte creativa, Ujú. la parte de interiores, me toca a mí aterrizarla. Y la aterrizaba de la mano de los arquitectos que se contrataban o de los diseñadores que se contrataban para cada uno de los edificios. Entonces íbamos de la mano. Al principio, pues es como un tema de egos, donde dicen, no, ¿por qué no vas a venir a decir? Pero al final del día entendieron que buscábamos aterrizar cada proyecto de forma individual dependiendo del ADN de cada edificio. Y Claro. sabía que era para recién casados, el que era para familias consolidadas, el que era para solteros, el que era para... Entonces, cada nicho te pide diferentes amenidades, te pide diferentes características y había que aterrizarlo en función. Una vez que ya logramos comunicarnos bien con estos despachos y que entendieron que era Y para... que los egos ya se acomodaron. Más bien que entendieron que era aportar y no para quitarle la chamba, Claro. ya todo fue como más fluido y más fácil eso de llevar. Ok. ¿Y qué siguió? O sea, subiste la parte residencial, construiste las primeras torres de Guadalajara o estuviste involucrada en estos proyectos. ¿Y qué siguió? En mi incursión en esta segunda empresa que te platicaba, me buscan de mi modo comercial, alma mater, del ITESO, y me dicen, ¿quiere venir a dar clases? Ok. Y dije, ¿por qué no? Entonces entré primero un semestre en programa arquitectónico y después en diseño arquitectónico en tercer y cuarto semestre, la coladera que sigue, Ok. a dar clases de diseño, a dar clases ¿Y de... si los presionabas para que fuera el filtro? Mm, no para que fuera el filtro, pero sí para sacar lo mejor de cada quien. Ok. O sea, eras una maestra ruda. Creo que sí. ¿Sí? Sí, no, no ruda nomás por ser ruda. Sí, no, sí. Pero, o sea, profesional, pues, ¿no? Pues sí, pero sobre todo lo que me gusta mucho de los chavos es que los dejaba hacer. Que les decía, tu idea la vamos a llevar a cabo, pero hasta el final. O sea, si me dices que tienen que tener cara de hamburguesa tu edificio, va a tener cara de hamburguesa al final del día. Pero no le digas que hamburguesa cuando se te complica la cosa, terminas por un cubo. Claro, sí. Y tampoco buscaba yo que fueran todos los proyectos de mi salón iguales. Entonces dejaba que cada uno le imprimiera su personalidad, sus ideas, sus locuras,
Entonces se hacen libres. Ahorita no tienen restricción de presupuesto, no tienen muchas restricciones, se les ponen algunas en cuanto a reglamentos o programa, pero ahorita es cuando pueden explorar. Entonces dense chance y diviértanse. Y si no se divierten, no va a estar padre, no lo van a disfrutar. ¿Y el tema de la docencia ya lo traías o simplemente porque llegó la invitación o en algún momento a alguien le comentaste o... Fíjate que todo se acomodó. Mi papá fue el maestro de Derecho en el ITESO unos años y como que desde chiquita veía esa parte. Y después, ya por ahí por secundaria prepa, empecé a dar clases yo de rellevarización a chavos, a compañeros de mi hermano, compañeros míos incluso, de que hoy tenemos examen de lo que sea y nos podíamos estudiar. Es como que me gustaba. Ya que entré al ITESO, fue como toda una experiencia diferente de decir, híjole, esto ya es en serio, esto ya es pagado, Sí. ¿no? Bueno, además. Pero el compromiso también con que lo que les digas los va a formar Claro. o los va a tumbar. Entonces, lo que tú le digas a los chavos, pues puede transformar la vida para un lado o para el otro. Claro. Pero lo que sí para mí era súper importante era tener un compromiso con ellos, con la escuela, con su trabajo, con todos. Y Yo también doy clases y a mí lo que me gusta de dar clases o por lo que me llamó más la atención es porque en algún punto de mi formación pues yo veía carencias de mi formación, ¿no? O sea, que dije, bueno, es que si alguien me hubiera explicado esto, pues otra historia sería, ¿no? O bueno, tal vez me hubiera dado menos golpes al ejercer, ¿no? Y cuando empecé a dar clases, lo primero que me puse en la mente fue el compromiso, como dices, pero de lograr formar a nuevos profesionales que tengan estas carencias que yo tuve en mi educación, ¿no? O estos, no sé si sean atajos o si sean tips que en algún momento nadie te los dio y que dices, bueno, a ver, como decías, ¿no? El libro así lo explica, pero en la realidad existe esto. O estudien también, no sé, hacer planos. Imagínate que tu proyecto lo va a hacer en Estados Unidos y que ya les abras un poquito la mente y no vayan a toparse con, pues el sistema métrico es diferente aquí y cómo. Y pareciera algo hasta cierto punto medio tonto, ¿no? Pero, porque pues al final las cosas pues, miden lo mismo, nada más se ponen distinto, ¿no? Pero te cambia totalmente la percepción, ¿no? O sea, tenemos muy claro, o bueno, yo que estoy más en el tema gráfico, tengo súper claro cuánto miden 10 centímetros. Pero si ya te lo van a cambiar a pies y esto, pues ya ni siquiera puedes como dimensionarlo, ¿no? pues estás traduciendo, ¿no? Sí. Sí, pues con los chavos, mm, yo agradecí mucho a los maestros que me dejaron explorar, que me dejaron ser y que no que me querían meter en su estilo, ¿no? Eso fue como lo primero que yo tenía claro en dejarlos ser libres, pero también en la parte de decir, no tengan miedo, porque por un lado vas a viento y te vas sintiendo como cada vez más seguro y terminas la carrera y bueno, ya, o sea, tú te la sabes de todas, pero cuando te enfrentas a la vida real y dices, "Uf, no sé nada, no me explicaron nada, ¿no?" Entonces era un poco como, no le tengan miedo, no le tengan miedo y los grandes arquitectos son humanos igual que ustedes y también se equivocan, pero es mejor que te arriesgues y te equivocas a que te quedes con el y si yo hubiera, y si. Tuve diferentes tipos de alumnos. Fue muy curioso que tuve un grupo de puros hombres. Mi último semestre fue un grupo de puras niñas. Y también aprendes diferente en esas dinámicas, ¿no? Y algo que también me gustaba mucho hacer con ellos era que ellos mismos expusieran como historias, biografías, proyectos del arquitecto que ellos se siguieran. O sea, yo ni siquiera les ponía el nombre para que también exploraran, para que también investigaran, para que, ¿sabes? Como un poquito empujarlos y forzarlos a dar un extrita. La otra es que buscaban las revisiones finales que vinieran compañeros, arquitectos o excompañeros, o que ni siquiera vemos compañeros, pero arquitectos que la están armando, la están armando bien, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, y que ellos tuvieran esa experiencia de tener a alguien que viniera y les dijera, bla, 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 bla.
Tengo un compañero que trabajó con Zaha Hadid y que venga y que le dé a los chavos del tercer, cuarto semestre una crítica, pues es una oportunidad extra, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas creo que sí enriquecieron mucho. A la fecha tengo contacto con muchos exalumnos. Me da mucho gusto ver cómo muchos están con sus despachos o con sus maestrías a nivel nacional, a nivel internacional. Justo hace unos días veía a uno que dije, mira, va súper bien. Y la verdad fue de los que me traje más así, Sí, sí, sí. pero también empujas porque sabes que son capaces de... Claro. Como que vas midiéndolo, ¿no? Son como tus hijos con los que vas explorando y al final del día muchos van a ver. Y que las redes sociales te dan esa cercanía, ¿no? O sea, vas como monitoreando cómo van, pero pues no haces mayor presencia, ¿no? Si acaso de repente, si es un proyecto interesante, pues algún comentario o algún mensajillo, una reacción, pero al final es como también, creo que también es como ese apapacho para el docente de decir, mira, lo hice bien, ¿no? Es como también esa parte pues de recompensa para nosotros. Sí, te apapacha el corazón, como dices, ¿no? Ahorita, hace poco estaba con un proyecto y buscando gente que se integrara en el estudio para sacar este proyecto y por ahí alguien me dice, oye, pues tengo un compañero de mi diplomado que me dice que fue tu alumno y yo, ¿quién? Me da el nombre y dije, ay, creo que sí sé quién es. Tenía una sonrisita así, así, los ojitos. Sí, y me dije, ay, salúdame. Entonces, como ya estoy en contacto con él, ya es que ya se puso a hacer un diplomado y esto y lo otro, y cómo creció y dónde está trabajando. Y se te llena como el corazoncito de... Sí, sí, da mucho gusto verlos crecer. Y bueno, por lo que mencionas, terminó el periodo de la docencia. ¿Y qué hizo que terminara la docencia? Me invitaron a trabajar a un proyecto en Vallarta y Costa Alegre, y pues ya no voy a dar clases. Me invité eso a distancia. Claro. Entonces me fui a trabajar ese proyecto que ya no tenía que ver con nada de edificios. Ahora era volver a lo básico, volver a cabañitas, a casitas, pero también a la parte que yo no conocía del mundo de la hospitalidad. Entonces me metí ya en todo esto de hoteles y empecé a incursionar mucho más en el diseño interior, que te da una... Los hoteles te abren muchísimo las puertas a explorar, porque trata de la experiencia, y la experiencia no solamente es en el diseño, sino desde cómo te recibo, con qué olor, con qué sonido, con qué te apapacho, con qué bebida, con qué... Entonces, todo ese diseño, esa parte creativa, me tocó liderar en el tema de diseño creativo como tal. Yo siempre he pensado que los hoteles son el ideal para quien diseña interiores y esto, porque muchos de los hoteles, o sea, se ven impecables, ¿no? Digo, bueno, habrá diferentes estrellas y todo esto que le da cierto lugar, pero cuando vas a hoteles que son top, o sea, si llegas a la habitación y es desde el momento en que están dejando tu maleta, ya lo abren y dices, wow, aquí voy a dormir, aquí voy a vivir, y empieza a generar como esa emoción, ¿no? Y luego ves el baño, y luego que las lámparas, o sea, hay como muchas cosas que incluso en tu vida, en tu día a día no usas, o no está dentro de tu dinámica de estilo de vida, pero bueno, las agradeces cuando llegas al hotel, ¿no? Es como que te sientes en otro mundo, entonces creo que ese tipo de proyectos que son espacios efímeros para las personas que se hospedan, pero que en algún punto tienen que sentir esa calidez, o sea, creo que ese es el reto en el hotel, dentro del ideal pues haz lo que se ve increíble, ¿no? O cómo es vivirlo. Es que es muy divertido. Para mí llegar a un hotel de ese tipo es como cuando llegaba Santa cada Navidad, ¿no? Es como vacaciones y la emoción. Sí hay hoteles que te permiten más proponer y hay hoteles que dicen, no, este es mi manual, aquí está, 8000 páginas, revísalas y diseñame otro, ¿no? Entonces también es un reto diseñar bajo esos estándares, pero dentro de los estándares, ¿hasta dónde puedes tú tener esa libertad creativa? Hay hoteleros, me viene ahorita una marca nacional, operadores, que siempre buscan que la experiencia sea como muy curada conforme al contexto. Entonces, integra parte de la cultura, no nada más en la parte de la gastronomía, sino en la parte de la decoración, en la parte de los textiles, en la parte de las experiencias, no sé, con la ahorita de
de un temazcal, del tipo de masaje, no sé, o sea, del tipo de música con la que te reciben, de la bebida con la que te reciben, de los olores, de las fragancias, los jabones, todo eso. Y te puedes ir desde la capa más superficial de una experiencia en un hotel hasta meterte y el branding, híjole, llegas a todo. Puedes llegar hasta el diseño del azulejo, las bolsas, todo. Digo, tú como diseñador, sabes que te puedes ir Pero fíjate que justo lo que te iba a preguntar, que en algún punto, por ejemplo, a mí me llega un hotel y pues yo le voy a desarrollar la parte del logotipo, a lo mejor algo de la gama cromática y toda esta parte, ¿no? Pero siempre he tenido como esa curiosidad de interés de, por ejemplo, el diseño de los olores, el diseño de los espacios, que bueno, a lo mejor el olor más que diseñarlo es como que tengas claro que va a oler y que digas, quiero que huela así, y tomar esa decisión estratégica desde un inicio. Cuando trabajas tú con hoteles, que vas a hacer la parte de la decoración y que tú vas a elegir las lámparas, ¿hasta dónde llega tu labor que puedes involucrarte en cosas que aparentemente no te tocan? Depende 100% de la marca, porque puede ser el hotel que te dice, mi fragancia siempre es limón, y todos sus hoteles huelen a limón, para que cada que entre a su hotel en Madrid, en Buenos Aires o en Miami, siempre huele a limón. Hasta el que se va al contexto y dice, no, el de Tepoztlán huele a lavanda, el de Mérida huele a amba, ¿sabes? O sea, se inventan como no que se inventen, pues, pero se diseñan las fragancias y se diseñan las experiencias de acuerdo al tipo de tipo familiar. El otro es más de pareja, el otro es más de retiros, el otro es más. Entonces, ahí es hasta donde se deje el cliente llevar, ¿no? Es lo mismo que en una casa. Te diseño la casa o te diseño también los interiores o me meto a mobiliario o termino la llave en mano y te dejé hasta la despensa puesta y disfruto tu casa, ¿no? No sé, cada quien te define su alcance. También los estándares, hay estándares que son muy cerrados y hay estándares que permiten cierta flexibilidad. O sea, hay unos que te dicen plástico en mi hotel, no hay manera. Claro. Con los que me tocó trabajar, yo le decía, bueno, el pogotito del dispensador de jabón, ese sí puede ser de plástico porque era cero plástico. Sobre todo cuando es hotelero, para los... Ah, el dosificador. Ajá. Yo Ok. decía, por favor, ese sí dame ¿De chance. bambú o qué? Bueno, en ese sí me dieron chance. Pero, por ejemplo, las telas de exterior, pues normalmente traen cierto compuesto de plástico de nylon para que aguanten la lluvia. Pues decían, bueno, pero solo si es reciclado. Entonces ya vas entrando en esos temas, en esas negociaciones, que mientras más te vas metiendo en este mundo, más vas entendiendo y más vas conociendo. Gracias a Dios, ahorita en las ofertas de diseño, en las ofertas de materiales, cada vez tenemos una gama más amplia, ¿no? Pero si no, es como... Sí, ¿por claro, dónde empiezo? también está ligada la oferta y la demanda, ¿no? O sea, si ya hay marcas que están siendo un poco más sustentables o ecologistas o esto, pues también las empresas y las marcas que generan estos textiles pues tienen que adaptarse a estas tendencias, ¿no? Claro. Entonces por eso ahora vemos más opciones para este tipo de cosas. Y qué bueno, porque al final en algún mundo un cliente puede estar muy adelantado, pero luego los proveedores no lo están tanto y entonces el que se queda en la mitad es el diseñador que ya no sabe cómo resolverlo. Sí, o te vas muy al contexto y especificas piezas de barro de la zona, tal, pero ¿qué pasa si se rompe una? Ujú. Entonces, tienes que llegar como a ese punto medio donde puedas poner un stock, sea personalizado, pero no tanto, pero que haya cierta repetición, Ah, para que si se rompió el buró de una habitación, lo puedas sustituir fácil con el de otra que está desocupada. claro. ¿Me explico? O sea, no puedes hacerlo todo tan personalizado a menos que sean muy poquitas habitaciones. En mi mundo, a mí me pasa que cuando recurrimos a ciertos artesanos del diseño, como por ejemplo personas que se dedican a hacer serigrafía o estas cuestiones, o sea, llega al punto en que tú dices, no, es que no puedo hacer mi pieza o volver realidad esta pieza porque necesito las manos de tal. Ajá. Y el problema, me imagino para ti es, ok, lo estamos haciendo en serie, algo muy artesanal,
pero después ya se echa a perder o hay que darle mantenimiento o lo que sea, y dices, pues cómo, no sé, se construyó en México y en Ciudad del Carmen no existe alguien que tenga esas manos para resolver el mantenimiento de los muebles, ¿no? Pues sí, digo, ya empieza a ser como más fácil esto en este mundo tan global. Y la verdad en México tenemos esa fortuna de tener una gama súper amplia de artesanos, una súper amplia de diseñadores, que cuando empezamos a colaborar y aprender unos de los otros, salen unos resultados súper padres, súper únicos, que de alguna manera sí me enorgullezco en decir, México empieza a poner el nombre del diseño en alto, ¿no? Pero por otro lado, en los temas de mantenimientos que tú dices, a veces ahorita nos metemos en pie por querer hacer algo tan espectacular, tan diseñado, tan... Pero entrar la parte de la experiencia, dices, bueno, ¿hasta dónde aplica? ¿Hasta dónde no aplica? A lo mejor es una silla insignia que vas a poner en el lobby, pero no lo puedes poner en las 120 habitaciones porque va a ser un dolor de cabeza el día de mañana. Claro. Sí, sí, sí. Y que bueno, todos los jóvenes, o sea, este caminar y estas experiencias es porque ya en algún momento elegiste mal la silla para todas las habitaciones y fue un dolor de cabeza y dices, ok, ya aprendí la lección. No, no fue la silla, pero sí en una exploración o unos primeros tapetes que empezamos, cuando fui conociendo todas estas oportunidades y todas estas ventanas de posibilidades en las que podíamos colaborar con diferentes artesanos. Junto con una amiga empezamos una marca de tapetes que se llama Muy Mexican. Ujú. Y nuestra idea era como trabajar con artesanos de Oaxaca y buscar llevar sus diseños, o bueno, nuestros diseños con su mano de obra tan especializada a otras partes de México, ¿no? No nada más dejarlo aquí. Y pues sí, fue darnos un poco de topes al principio porque nuestros trazos eran como más orgánicos y a la hora de llevarlos a cabo, pues se va como pixeleado. Entonces hay que entender también esos procesos, cómo es a telar, cómo es, cada cuántas pasadas se puede ir curveando. Entonces todo es un proceso, pero todo es aprendizaje. Por eso hace rato decía, se aprende de un lado y también se aprende del otro. Claro. Ok, ok. ¿Y qué siguió entonces ya después de tu carrera? Después Después de ya conocer de departamentos y de de hoteles. hoteles y oficinas y todo esto, hace ya un par de años, dije, es ahora o nunca, ya es momento de abrir el estudio y me salí del mundo corporativo. Empecé con el estudio de Paula Cámara en estudio Ok. y hemos estado trabajando tanto con clientes residenciales, desde diseño de sus casas o remodelaciones o nada más la parte de interiores, tanto para uso de ellos como para renta, sobre todo en Vallarta, como en la parte de todo el equipamiento de áreas comunes para diferentes desarrolladoras, tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta. Ok. Entonces, otra vez, entender cuál es tu target, quién va a ser tu usuario, ¿no? Cómo va a vivir esta terraza, cómo va a vivir este cuarto de juegos, el gimnasio, qué le doy de diferente, cómo lo hago espectacular y que tenga una experiencia distinta a la que va a tener en su gimnasio de todos los días o la alberca, cómo la hago como más antojable y no que sea, ay, sí, la alberca del edificio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En eso nos hemos metido. Una duda. Normalmente cuando yo hablo con algunos colegas o así, los que están como por el lado corporativo, obviamente, y es normal, les da muchísimo miedo el independizarse. Entonces, imagino que estuviste ahí y por eso duraste varios años en estas firmas y así. Qué te hizo, pensando justo en este tema, ¿no? ¿Qué te hizo quedarte? Obviamente hay como un nerviosismo y un miedo, pero que me lo platiques para quedarse en el mundo corporativo. ¿Y qué fue lo que detonó en ti que dijiste, creo que ya estoy lista? O cómo fue ese salto al emprender? Pues sí, sí es miedo un poco el decir, híjole, no, y si no llega el pago mensual y cómo salgo de... Sí, obviamente existe ese nerviosismo, obviamente existe esa parte de, ¿y sí? ¿No? Esos miedos de los que yo hablaba hace rato de los alumnos.
Pero por otro lado eran proyectos muy interesantes, que dices, no me lo puedo perder. Sobre todo en la parte hotelera estuve trabajando con gente de diferentes disciplinas, tanto de diseño de modas como de cine, como de muchas cosas, de entrevistas, de la parte de belleza, etcétera, de spas, que había mucho que aprenderles. Entonces era como una maestría de todos los días de adquirir información y de decir, si me salgo, vamos a perderme todo esto. Pero por otro, y es comodidad al final del día también. Claro. O sea, de recibir tu chequecito cada 15 días. 15 y 30. Ajá. Pero por otro lado, está esa parte donde pues no puedes viajar tanto como quisieras, no puedes estar tanto tiempo con la gente que quieres, con tus amigos, con tu familia como quisieras. Son unas por otras. Yo creo que llega a cierta edad donde dices, si no es ahora, no la voy a ligar, o por lo menos eso me sucedió a mí. Un par de amigas me empujaban y me decían, ya es hora, ya es hora. ¿Y ya estaban así? Ellas ya están así, son más grandes que yo, también son diseñadoras. Y dije, pues va. Y me aventé de paracaídas. Sí, sí, sí. Y es la única manera y sí, no es como que, ay, sí, todo es muy fácil. Y sí, los invito a todos a que, no. Sí es complicado, sí es difícil. Nunca vamos a tener un cliente 100% perfecto, así como ninguno de nosotros lo somos. Claro. Pero sí es un reto y sí es una experiencia que todos los días sale algo nuevo, todos los días son oportunidades que otra vez dices, bueno, ok, hoy no tengo juntas, pero hoy me puedo ir al museo, a entender, a ver, a viajar, y de ahí vas adquiriendo, vas trayendo y vas como... Que justo es esto, ¿no? O sea, yo lo que yo siempre les digo es, yo sí los invito a todo el que puedo a emprender. Y si les digo, pues es que es mejor porque vas a tener, vas a poner tus propias, es como salirse de casa de los papás, un poquito así. Tú pones tus reglas, tú pones tus tiempos, tú vienes a encontrar tu nueva dinámica y también es algo que se puede ir escalando, ¿no? O sea, si tienes un cliente, puedes tener dos, puedes tener tres, puedes tener cuatro, puedes tener dos y quedarte en dos y estar a gusto con dos, o puedes conseguir 10. Al final Sí. son todas tus decisiones. Entonces sí es un salto de fe porque yo digo, pues vente para acá, pero yo ya estoy abajo, yo ya a lo mejor te recuperé de la caída y les estoy invitando a que se tiren. Pero yo creo que al final es mejor tener pues tu propio proyecto, involucrarte en todas las cosas, porque también algo que yo veía es que cuando trabajas para un corporativo o para una agencia o para una firma creativa o lo que sea, de todo el proceso te toca un pedacito en el que te asignan. Pero cuando ya estás tú solo independiente, aprendes un montón porque te involucras en todo y conoces personas de otras disciplinas y, no sé, aprendes a vender, que eso es algo que también como creativos, yo creo que ese es el primer golpe a la hora de caer en el salto de fe, tienes que vender diseño, tienes que ir a juntas, tienes que explicar, te tienen que entender, entonces sí, es un reto. Lo de vender nadie te lo enseña. No. En ninguna carrera nos lo enseña. Y sí, al final, como dices tú, vas marcando tu ritmo. Pues, si quiero un cliente o quiero 10 clientes, quiero tener un despacho chiquito o quiero tener uno enorme. En mi caso, sí lo quiero mantener como más pequeño para poderle dar la atención a cada cliente más personalizada y que yo me pueda involucrar en todos los procesos de diseño y no como, de pronto somos no sé cuántos y no sé ni qué está pasando en el despacho y no sé ni qué están diseñando. Espero que sí lo estén haciendo con la línea que se estableció, ¿no? Lo respeto que lo haga, pero sí prefiero yo como hacerlo más. Para tu proyecto no es eso. De mi proyecto de vida y en mi proyecto de estudio, creo que sí quiero que sea más curado todo, más cuidado todo y que sea como un slow cooking, pero en el tema de diseño. Ok, ¿y consideras que después de todos estos años y esta experiencia que has tenido y los proyectos que tienes actualmente, consideras que tienes la carrera consolidada, que te sientes ya, o sea, que te vas a dedicar a esto todo el tiempo y que vas a estar bien? ¿Te sientes tranquila en ese sentido o cómo te sientes con tu proyecto de estudio? Sí llegan ideas a veces como de incluir nuevas disciplinas, no te puedo decir que no. En algún momento empecé a pensar como en esta parte de diseño textil,
o que me gusta el diseño textil y digo, bueno, ¿cómo lo puedo meter en el estudio, no? Entonces, más allá de decir, está consolidado y ya de aquí no lo muevo, es cómo puedo integrar otras disciplinas para darle ese diferenciador y para que la experiencia que le damos de diseño a los clientes sea más rica. Fíjate, acabas de tocar un punto que me llama la atención porque, eh, mm, y a lo mejor es también para mi aprendizaje que me quedo de la charla, por lo regular yo siempre hablaba de negocios consolidados o de proyectos consolidados, en el sentido de que ya te sientes muy tranquilo porque ya funciona y ya te da la tranquilidad de que, no sé, ya está clientado o ya sabes del producto o lo que sea. Pero acabas de decir algo muy interesante que no lo he visto desde esa perspectiva, que es, si está consolidado, es porque así funciona y es porque así se queda, porque ya funciona. Pero no había considerado que el consolidado también puede ser muy cuadrado, ¿no? Es como un restaurante Ujú. y al mismo tiempo los restaurantes muy consolidados buscan el especial del día. Sí, claro. O sea, sabes que vas a ir a, bueno, no quiero poner marcas, pero vas a ir a un restaurante por carne, pero pues en el especial del día resulta que tienen un cochinado, Una milanesa. una finlandesa. Y dices, bueno, venía por otra cosa, pero bueno, pruebo el especial del día y la sopita que también me gusta, que siempre vengo por ella, pero ya tienes una experiencia distinta, Claro. ¿no? Con una garantía de una calidad de cierto cuidado que pueda tener ese restaurante o el tipo de cocina. Pero para mí decir, ya está consolidado el proyecto, sería como decir, ya no tengo nada que hacer. Ya está No, corrido. creo que soy más inquieta. Sí, sí, sí. Qué bueno que seas inquieta. Y ya para ir cerrando, Paola, ¿qué es lo que sigue en tu inquietud de buscar cosas o para tu proyecto de estudio? ¿Qué quieres hacer? Yo creo que esto que te decía de diseño textil es lo que últimamente han estado así como Coqueteando coqueteando. creativamente. Sí, porque creo que es donde puedes hacer los espacios más únicos, no dejarlo todo en manos de la oferta de materiales o en los colores o en sino cómo imprimirle un sello muy particular al espacio y que sea como más definido por el usuario, por el cliente, por la familia que va a habitar ese espacio. Creo que va, no sé, todavía se está cocinando, pero creo que va por ahí. Va por ahí, perfecto. Pues bueno, muchas gracias por darte el tiempo, platicarnos toda esta experiencia. Se quedan algunas cosas por ahí que a lo mejor en otra sesión luego vamos platicando. Con gusto. Muchas, Ah, muchas gracias. gracias.